Buenas noches, los invito a que me acompañen a este programa súper útil, interesantísimo, sobre la medicina moderna, la tecnología y la inteligencia artificial al servicio de la medicina, con el doctor Andrés Simón González. Andrés Simón, un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Gracias, Margenia. Bueno, tú trabajas un tema que es fundamental, porque la medicina es fundamental en todas nuestras vidas. Yo quisiera arrancar con el tema pandemia, porque la pandemia significó un cambio en todas nuestras vidas, en la manera de relacionarnos, en la manera de trabajar, en la manera de abordar el tema médico, porque la tecnología vino a acelerar los hechos históricos. Y eso indudablemente tuvo que afectar la medicina y los sistemas médicos. Totalmente. La pandemia fue una situación que, a pesar de la crisis que generó y a pesar de, digamos, mucho dolor y situaciones que para algunos fueron muy complejas, también es verdad que aceleró mucho los procesos que se venían trabajando con anterioridad, específicamente lo que tiene que ver la medicina y la tecnología. ¿A qué me refiero? Cuando el punto principal de la pandemia es que, por un lado, nos aisló. Sí, claro. Todo el mundo encerrado en su casa. Por el otro lado, estábamos hablando de estar aislados por un problema de salud que nadie tenía la respuesta correcta. Yo me recuerdo el primer día que se está hablando de este tema de la pandemia, que ya venía desde diciembre escuchando la palabra Wuhan y otros temas de que había una enfermedad rara, etcétera. Pero en marzo, justo cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, y yo estaba, me recuerdo perfectamente, una mañana en mi casa y la pregunta que me hice fue, bueno, ¿cuál es mi posición frente a esta noticia? La decisión fue inmediata, irme a nuestro centro de operaciones, donde me conseguí con todo nuestro equipo médico, y la pregunta entre nosotros, profesionales, era la misma. ¿Qué está pasando? No sabíamos ni cuántos síntomas eran los necesarios que tenía que tener el paciente para poder determinar que era COVID-19. No se sabía nada de las vacunas, no se sabía, ni se tenía muy claro el tema del contagio. ¿En qué momento entonces ustedes toman la decisión como médicos de incorporar telemedicina? Bueno, o otros justamente servicios. Hablando de esa incertidumbre, que es lo importante, ¿no? El aislamiento con la incertidumbre y la necesidad imperiosa de responder, de dar soluciones a las personas. Nosotros estábamos preparados para ese momento y no lo sabíamos. En el 2019, un año antes, habíamos comenzado un programa de telemedicina pública para permitirle a cualquier persona, independiente de su capacidad económica, que pudiera hablar con un médico vía telefónica 24 horas. Y teníamos en nuestro call center pues un protocolo para atender a estas personas a través de ese sistema que se llama telemedicina de acceso público. Pues cuando llega la pandemia, tenemos un sistema completo ya puesto a la disposición de las personas, que lo que hicimos muy rápidamente, estando ahí ese primer día, fue un 11 de marzo o un 13 de marzo de ese año 2020, que nos sentamos los médicos con el equipo de tecnología a decir, bueno, ¿cómo pasamos estos protocolos que están hechos para atender personas uno a una por teléfono, cómo los pasamos a un sistema digital que pueda tener la capacidad de ser masivo, que pueda tener la capacidad de ser automático, que es lo más importante, y al final del día que se actualice casi que de manera permanente, porque en ese momento la investigación médica era abrumadora, la cantidad de data que se estaba produciendo día a día para tratar de buscar todos los factores que nos permitieran llegar a una vacuna como efectivamente se hizo. Pero al mismo tiempo, ustedes estaban preparados porque habían pensado en la telemedicina como un sistema a lo mejor de salud pública para abaratar costos o para hacer atención inmediata, ¿verdad? Correcto. Pero ¿cómo las personas reaccionaron ante la pandemia a un servicio o a un tipo de servicio para el cual no estaban acostumbrados? Porque esa es la maravilla, correcto. La adopción de la tecnología y de la telemedicina siempre había sido muy lenta. Nosotros comenzamos el primer sistema de telemedicina en Venezuela en el año 2011 y no fue sino hasta el 2020 que pues vimos un crecimiento muy ligero en el uso de esta tecnología, que por un lado es la aplicación móvil para hacer videoconsultas, pero por el otro lado es un teléfono
un sistema telefónico a través del cual hablas con un médico remoto. Entonces tenías el doble componente tecnológico y social, que era el tema de, bueno, ¿de qué sirve hablar con un médico por teléfono? En este momento de la pandemia, lo que se une es la necesidad imperiosa de las personas de tener ayuda y de Claro, como tener fuese. un profesional. Y cuando lanzamos esta página web, que lo hicimos a través de un sistema web que obviamente podías utilizar en tu celular, se llamó Telesalud COVID-19, fue un sistema que le permitió a las personas de manera inmediata hacer una consulta rápida de la sintomatología que estaban teniendo. Era como el médico de familia de antes. Correcto, pero automatizado. Entonces, te hacían unas preguntas, respondías y automáticamente generábamos un reporte de riesgo que si el riesgo de lo que tu sintomatología era leve, te damos unas recomendaciones automatizadas. Por ejemplo, tómate un acetaminofén y quédate en casa, bueno, de reposo. Pero si era el riesgo moderado o grave, te pedíamos el número telefónico. Y ibas a la casa. Bueno, en ese momento no íbamos a la casa en todos los casos porque estaba súper restringida la movilidad, pero con ese número telefónico te hacíamos una llamada. Entonces un sistema, lo que llamábamos en ese momento el llama para atrás, es decir, el callback, como se denomina, que es tu poder gestionar una gran cantidad de solicitudes o de demandas y poder tener con una oferta limitada o bueno, una cantidad de médicos limitados, poder atender esa gran cantidad de personas. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo creo que el factor fundamental fue la confianza. Claro. Cuando las personas que ¿Y la estaban, necesidad? Correcto. La necesidad se mezcla con que hacemos una oferta pública que es además muy interesante porque las redes sociales también estaban llenas de información y con un video diciendo, aquí estamos nosotros, que estábamos preparados y estamos poniendo a disposición de todos los venezolanos este sistema, pues el video se viralizó en toda Venezuela. Ustedes innovaron en un momento de necesidad. Correcto. Y la gente, por la misma necesidad, agradeció y se generó una confianza. Correcto. Ahora bien, pasa la pandemia. La gente se habituó a un servicio que no era habitual antes de la pandemia. Bueno, fíjate tú, la respuesta es 100% sí. Nosotros antes de la pandemia hacíamos un aproximado de 5,000 servicios al mes de telemedicina. Durante la pandemia, cuando la gente solicitaba la llamada y la llamábamos en menos de 20 segundos, respondíamos y generamos esa confianza, pues el boca en boca fue tan rápido y tan viral que comenzamos a hacer 60,000 casos al mes. Wow, un cambio. O sea, más de 10 veces lo que estábamos haciendo antes. Y después de la pandemia, no bajamos tanto. Estamos más o menos unos 40,000 casos al mes. Eso quiere decir que encontraron una necesidad en una población desasistida y que ha funcionado. Correcto. Estamos hablando de una medicina moderna, una medicina acorde a los tiempos que nos toca vivir, pero también estamos hablando de una medicina o de un servicio primario de medicina más económico. Bueno, que además eso fue lo interesante de la pandemia, que pudimos catalizar el uso de esta tecnología remota para poder hacer medicina remota, que efectivamente es la manera de hacer medicina o atención médica de la manera más económica, y le permitimos a la gente entender que a través de esa llamada podíamos entonces después tomar una decisión que no era enviarte a un centro asistencial, sino que era enviar un médico a tu casa. Claro, lo que era el médico de familia de antes. Correcto, el médico de cabecera. Claro. Que es algo que es fundamental, que se había perdido y se ha perdido en casi todo el mundo. Sí. Y después de la pandemia ha comenzado a retomarse, cosa que a mí me parece muy interesante porque, digamos, hablando de estos tiempos modernos, cómo la pandemia nos ayudó a acelerar la tecnología, pero también nos ayudó a entender que no toda tecnología tiene que ser nueva. Esa tecnología logística de que el médico llegue a la casa, que se remonta, digamos, mucho antes que el doctor José Gregorio Hernández en Venezuela, pues hoy en día la estamos maximizando y utilizando muchísimo. Cuando te escucho hablar de todo esto y lo que pasamos, como lo pasó todo el mundo por la pandemia y las soluciones que cada país buscó de manera diferente, evidentemente, en la medida que el impacto fue mayor o menor, en nuestro país, gracias a Dios, fue un impacto mucho menor del COVID, pues eso también me llega a pensar que en países como los nuestros, en América Latina, donde los servicios tradicionales se han encarecido tanto, hay problemas de todo tipo con los seguros, con los hospitales, etc. No todo el mundo tiene acceso a poder pagar clínicas costosas, ¿verdad? Porque, bueno, somos sociedades dispares. Esto puede ser una alternativa importante. Es un muy buen punto. De hecho,
cuando hablamos del acceso a la salud, la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 2 personas en el mundo no tiene acceso a un sistema de salud de calidad. Parece un número impresionante, Sí, pero bueno, es que son impresionante. más de 3.600 millones de personas que no tienen acceso a la salud. Más allá, la pobreza, según otro estudio del Banco Mundial junto a la Organización Mundial de la Salud, es un factor importantísimo con el tema de salud. Cuando las personas no tienen cómo pagar un gasto médico, terminan teniendo que vender una moto, cualquier objeto que tenían, y entonces eso los empobrece más. El ciclo de la pobreza. Entonces, el acceso a la salud es un punto muy relevante para todo el mundo, pero en específico países como Venezuela, aún más, en donde pues tenemos que buscar la manera de llegarle a las personas que están incluso en áreas remotas, que no necesariamente hoy en día son áreas rurales, sino también en las ciudades, pues tenemos lugares, comunidades vulnerables de difícil acceso, y hay que buscar enmarcarlos en el cambio de la cultura, que es muy importante. ¿Cómo llegarles primero? ¿Cómo cambiar la cultura de accesibilidad al médico y a los temas médicos? Y cómo eso te va a facilitar y mejorar tu nivel de vida, porque la alimentación, la salud, la seguridad y el empleo es lo que más demanda cualquier población. Correcto. Y bueno, y nosotros, de la manera como lo hemos logrado con el tema de la salud, que es fundamental, y esto es algo que yo creo que antes no le prestábamos suficiente atención, que es la confianza. Claro. Y pareciera la confianza ser un tema... ¿Para todo? Para todo. Pareciera ser un tema que es como... no es tan objetivo, no lo puedes medir, no se puede tangibilizar, tocar, palpar, pero fundamentalmente opera sobre la manera de actuar de las personas. Entonces, nosotros, ¿qué hemos conseguido para generar esa confianza en la población? Atender rápido. Es demostrar a las personas que más rápido te atiende un médico en el teléfono, por una videoconsulta o por una llamada, que lo que tú te tardas en salir de tu casa para ir al ambulatorio. Correcto, una capacidad de respuesta. Y para eso, pues evidentemente hay que tener una capacidad instalada, una inversión que se debe realizar en este sentido. Hablamos de medicina moderna y hablamos de cómo la pandemia vino a cambiarnos la manera de relacionarnos, en este caso con la medicina. Pero ahora tenemos que la tecnología ha seguido avanzando. Correcto. Y ha avanzado hasta unos niveles inimaginables en los últimos años con la inteligencia artificial, que nuevamente vuelve a impactar nuestra vida de una manera dramática en todos los ámbitos. La medicina no escapa a ese ámbito. De hecho, la inteligencia artificial, a una de las áreas que seguramente más va a afectar positivamente es a la medicina. Bueno, este tema de cómo se está produciendo información y tecnología día a día en el ámbito de la salud es muy emocionante. ¿Por qué es emocionante? No solamente por las capacidades y las posibilidades de hacer cosas que antes eran inimaginables, como por ejemplo pensar en el día de mañana en órganos sintéticos y dejar atrás problemas como el cáncer, para obviamente como todo, conseguirnos con nuevas patologías que vamos a tener que aprender a tratar, pero poder avanzar como humanidad en estos temas de curas de enfermedades o de mejora de la calidad de vida es muy importante, pero más aún cuando la emoción está más relacionada con poder darle más acceso a las personas utilizando la tecnología. Ayudar. ¿Se está haciendo en el país? ¿Se está implementando? En Venezuela estamos implementando tecnología de primera punta en lo que tiene que ver la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no es más que utilizar el software, los programas de computación para calcular y procesar más rápido de lo que lo puede hacer la mente humana. Entonces, como yo lo explico siempre, es básicamente multiplicar el cerebro humano por miles o millones para poder tener unas respuestas mucho más rápidas. Entonces, las aplicaciones prácticas de la telemedicina de la inteligencia artificial en la salud en Venezuela, que ya lo tenemos activo, por un lado son los bots de médicos o de salud, que está bastante cercano a lo que un médico pudiera hacer en una consulta. Me refiero a esto, que es que una persona pueda hablar o chatear con un bot personalizado, que es un programa de computación. Que te da unas respuestas básicas. Que te va dando, no solamente unas respuestas básicas, lo más interesante es que tiene un algoritmo que no solamente evalúa las respuestas que te va a dar, sino que las correlaciona con cualquier otro detalle que tú hayas tenido antes. Por ejemplo, una consulta que nos hiciste hace un año, que está en tu base de datos, en tu registro médico electrónico, esa va a ser consultada para entender si
lo que estás teniendo ahorita tiene relación o no, y últimamente poderte dirigir hacia el servicio correcto. Entonces, tú hablaste ahí de la confianza antes. Entonces, si eso antes lo hacía como un médico de familia o un médico que estaba del otro lado del teléfono de la computadora, nos habituaremos o se habituará el venezolano ahora a tener un bot que le diga lo mismo que un médico de familia. yo creo que sí, siempre y cuando no dejemos el ingrediente humano por fuera. ¿Qué significa esto? Exacto, porque la tecnología se compra, Correcto. pero el tema humano, humano no sé, eso no se no. compra. Y yo creo, si tú me preguntas a mí, yo creo que eso nunca va a pasar de moda. Y los que generamos tecnología y generamos nuevos sistemas, mientras tengamos el ser humano en el centro, balance. vamos a poder balancearlo bien. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que utilizando el bot, tienes que darle siempre la oportunidad a las personas, a los pacientes, de que en cualquier momento, cuando el bot detecte que no hay una buena interacción, te mande con un ser humano real. La inteligencia artificial, como cualquier, o una de las inteligencias artificiales, como cualquier desarrollo tecnológico, es una maravilla, porque te da la oportunidad de encontrar curas y soluciones inimaginables, pero al mismo tiempo tiene unos riesgos impresionantes. Claro, tiene, por ejemplo... Y en algún momento se va a tener que regular con algún organismo mundial a otro nivel que tiene que necesariamente establecer unas bases de regulación, porque si no, en el campo médico, imagínate tú lo que se puede. Es muy delicado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la vida de las personas. Sin duda alguna, la estandarización a través de certificaciones y regulación es necesaria. Claro. Un punto, por ejemplo, con la otra tecnología que tenemos, que es el reconocimiento de signos vitales, o los signos vitales a través de reconocimiento facial. Utilizando la cámara de cualquier teléfono celular, móvil, nosotros podemos identificar signos vitales como, por ejemplo, la presión arterial, que hasta ahora siempre hemos tenido, digamos, la concepción de que tiene que ser a través del brazalete, que se infla y nos dice la presión. Hoy en día, utilizando una tecnología que además no es una tecnología tan nueva, es una tecnología que existe desde los años 40, que utiliza la refracción de la luz y la absorción de la luz en los capilares sanguíneos para poder determinar, por ejemplo, cuánto oxígeno hay en la sangre, que son los oxímetros de pulso que utilizamos en la pandemia. Claro. Hoy en día utilizamos la cámara y la luz natural del ambiente para poder determinar cosas como la presión arterial en los capilares de la mejilla de las personas. Entonces, la gente nos pregunta, bueno, ya va, ¿y cuál es el riesgo de que tú tomes mal ese signo y una persona que está teniendo una crisis hipertensiva, por ejemplo, le salga por error que la medición de la tensión de los capilares debajo de los ojos, pues le diga que está bien? Entonces, ahí es en donde la inteligencia artificial juega un rol fundamental, porque no es solamente de tomar esa tecnología, esa herramienta para chequear el signo, sino es meterle o introducirle, perdón, la inteligencia de poder validar, correlacionar con el tipo de paciente, la edad que tiene el paciente, etcétera, si ese resultado tiene sentido o no tiene sentido. Entiendo que hay algunas novedades en cuanto a algunos médicos que han avanzado en curas de enfermedades en Venezuela. ¿Eso se debe a la inteligencia artificial que los ha ayudado a acelerar los procesos? Eso te lo digo porque nosotros siempre nos hemos sentido como venezolanos muy orgullosos de los médicos venezolanos. Correcto. Tanto en el país como en el exterior. El nivel de excelencia de nuestros médicos, creo que a raíz también de la inmigración ha quedado muy claro cuál es el nivel de nuestros profesionales en el área médica. Totalmente. Los médicos venezolanos, tú sabes que tienen dos características muy importantes. La primera es la científica. Nosotros venimos de una escuela científica, bueno, que además vuelvo a mencionar a nuestro querido y venerado doctor José Gregorio Hernández, que fue uno de los médicos que modernizó la medicina en Venezuela, trayendo las últimas técnicas, digamos, de estudio y además en términos científicos de laboratorio clínico a Venezuela. Y el doctor Convit posteriormente. Y el doctor, que ya voy a hablar del doctor Convit, que es muy importante. Y ellos siempre hemos tenido una escuela académica de primer nivel. Sí. Y bueno, yo soy de esa escuela. De esa escuela, claro, de la Universidad Central, como el resto de nuestras universidades. Pero un segundo ingrediente que no pudiera decir que lo he encontrado en todos los lugares del mundo que he ido, sino en Venezuela, que es la parte humana. Sí. Y yo tengo una anécdota que es muy importante. Mi padre, que era médico, me escogió a mí como uno de sus 4 hijos. Yo fui el hijo escogido para continuar la profesión familiar. Eso me llevó a los 13 años, me llevaba mi padre a acompañarlo a ver sus pacientes posoperados. Debe ser que vio algo en ti que no vio en los demás. Correcto. Y
Y a mí siempre me ha encantado, ¿sabes?, la práctica y hablar con la gente, comunicarme, que fue la gran enseñanza a la cual voy a llegar. Creo que los muchachos del equipo se han dado cuenta que le encanta hablar, ¿verdad? Así es. Y nosotros íbamos un sábado, yo a los 13 años, a un centro privado a acompañarlo a ver los pacientes postoperados en San Bernardino, y caminábamos por la avenida Erazo y llegábamos al Hospital de Niños J.M. Los Ríos, que es un hospital público de referencia nacional pediátrico, a ver sus pacientes pediátricos postoperados. Y a mí siempre me impresionó y me enamoré de la medicina por esa razón. Cómo el médico venezolano, tenía la capacidad de estar en un centro privado donde había cobrado por sus operaciones, pero en el público el cobro era distinto. Era un tema de satisfacción humana, de calidad de vida y de cómo podías contribuir a la sociedad. Entonces yo creo que ese factor humano es lo que nos hace diferentes, como por ejemplo el doctor Jacinto Convit, que es una persona que tuvo, y bueno, y tiene, porque nosotros le hicimos una película. Correcto. Porque además nos unía un profundo respeto y amor por lo que él hacía. Bueno, él hacía básicamente ocuparse de enfermedades infecciosas e inmunológicas que además, como por ejemplo la lepra, tenía un estigma no tan complicado desde el punto de vista científico o de salud, sino social. Entonces, ese doble componente de ser un investigador, que además, bueno, después terminó también haciendo unos trabajos muy importantes, no solamente para temas infecciosos bacterianos como la lepra, sino la leishmaniasis, que es muy importante, la vacuna. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque no era la enfermedad, sino era el contexto en donde se desarrollaba esa enfermedad. El contexto social, la pobreza, el entorno. Todos esos ingredientes yo creo que hacen que, y hemos tenido N cantidad de investigadores, y no me queda la menor duda de que los médicos venezolanos en el exterior están también haciendo un trabajo muy importante. Y aquí localmente entiendo que hay descubrimientos recientes. Localmente, bueno, se está trabajando mucho áreas igual de infección, el tema de infectocontagioso, siguen siendo enfermedades que no existen ya en países, digamos, con altos niveles de desarrollo de los sistemas de salud, pero en el contexto venezolano, sobre todo en áreas más rurales, seguimos teniendo temas como la malaria, por ejemplo, o temas también infectocontagiosos que afectan a los niños, siguen ocurriendo y se está trabajando mucho desde las universidades y desde los centros de salud. Ya que mencionas niños, tengo que aprovechar la oportunidad porque, bueno, la televisión sigue siendo un medio fundamental masivo para llevar la información a la gente. Y lo que más preocupa en el desarrollo social y futuro de Venezuela son los niños. ¿Qué se le puede decir a las madres, a las maestras en cuanto a la alimentación de nuestros niños para que se entienda que aún teniendo graves problemas que tenemos políticos, sociales, económicos, hay que darle prioridad a la alimentación de los niños? Bueno, eso es absoluto. Hay un tema, tanto la educación como la alimentación son fundamentales para poder tener un país moderno, un país que genere más tecnología y un país más productivo. El rol que tiene la familia en hacer que los niños se alimenten bien y se eduquen bien es fundamental. También los colegios. Hay que recordarnos que en la familia y en el colegio es en donde todos nosotros comenzamos nuestra vida. Claro. Es cuando, en las edades tempranas de la vida, es cuando el cerebro y las neuronas se están desarrollando. Y es imposible desarrollarse bien si no tenemos una alimentación no solamente buena, sino balanceada. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? Hay 3 componentes básicos que tiene que tener, digamos, todo niño en su mesa. Estamos haciendo telemedicina. Estamos haciendo telemedicina, teleeducación. Exactamente. Fundamental, las proteínas. Las proteínas que son proteínas de tipo animal o de otro estilo, como granos, etcétera, tienen que estar en el plato. Los carbohidratos, como por ejemplo el arroz y otro tipo el arroz, la pasta, tiene que formar parte de ese plato. Y uno tercero que es importantísimo, que son los vegetales. Que siempre los olvidan. Que los vegetales, los que llamamos los verdes, siempre los olvidan. Y yo siempre comento lo mismo para que todas las madres y padres que nos estén escuchando se lo recuerden. Que la mayoría de los niños no les gustan los vegetales porque a nosotros no nos gustan los vegetales. Entonces, lo que hacemos nosotros modela y le da el ejemplo a los niños. Sí. Y entonces, bueno, aquí yo creo que el mensaje
no solamente es que, bueno, que hay que tomar en cuenta que hay que darle las calorías adecuadas, hay que darle, digamos, alimento balanceado, sino que hay que darle el ejemplo adecuado a nuestros niños. Y el país va a ser lo que nosotros hagamos de nuestros niños. Es el tremendo mensaje. Mira, Andrés Simón, el tiempo se nos agotó porque es media hora de televisión, pero estoy segura que la gente lo ha disfrutado, ha aprendido, al igual que yo, y sobre todo que se queda con más ganas de escucharte, Bueno, y por ahí vendrán algunas sorpresas. Yo con muchísimas más ganas de venir y de pasar más tiempo aquí con ustedes, conversando acerca no solamente de la salud, sí, sino también de las comunidades y de cómo tenemos que ayudar a las personas. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, gracias por habernos acompañado durante esta conversación y los espero la próxima semana. Estoy segura que ha sido muy útil este programa.